Listo, ya estamos aquí desde Ciudad Madero, Tamaulipas, México, para las naciones. El Señor les bendiga, el Santo de Israel sea con todos ustedes. El Señor les bendiga, Kadosh Baruj Hu, el Santo bendito es. Entonces, si usted no está suscrito antes de comenzar, suscríbase, dele clic en la campanita para que a tiempo le lleguen las notificaciones de esta poderosa semilla de la palabra del Eterno y compártalo para que usted sea de bendición a otras personas. El Señor les bendiga. Vamos con esta poderosa semilla de la palabra del Eterno. Puede usted ponerle como título, si gusta, resiste al diablo y él huirá. Resiste al diablo y él huirá. Entonces vámonos directamente a la Torah. Antes de comenzar la palabra voy a hacer una oración. En el nombre bendito y sagrado de nuestro Señor y Salvador Yeshua HaMashiach, le damos toda rabá, muchas gracias al bendito sea Yahweh, en el nombre de Yeshua. Padre, vamos a empezar con tu Torah, con tu palabra, con tu semilla poderosa que le llegue a todos los espíritus, las almas, las mentes, los corazones, aún los cuerpos físicos de los que van a ver esta enseñanza y sea de poder para bien en sus vidas con tu voluntad. Ato, amarro, encadeno, someto, sujeto todo espíritu del diablo, sea cual sea su nombre, rango, función, y les prohíbo operar, obrar, actuar, moverse, causar daño o mal en contra nuestra, de nuestras familias, hogar, ministerio o cualquier área de sus vidas, de nuestras vidas, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Atamos y amarramos y encadenamos poderes, principados, potestades, gobernadores, jueces espirituales de maldad, en el nombre sagrado y bendito de Yeshua. Estamos escondidos del consejo secreto de los malignos, debajo de las alas de Yahweh, estamos seguros. En el nombre de Yeshua HaMashiach, por el sacrificio, la obra, el nombre, el espíritu, la palabra, la sangre preciosa, es decir, la obra gloriosa, por los méritos de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Vámonos a la Torah. Resiste al diablo, es decir, a Satanás, y él huirá. La gente, los seres humanos, y hablando principalmente de los creyentes en el Señor, de aquellos que buscan al Mesías, a Yeshua, están sufriendo luchas, como todos sufrimos luchas, porque el enemigo, tenemos un enemigo que quiere robar, matar y destruir, principalmente al pueblo de Yahweh, al pueblo del Eterno, al pueblo del Todopoderoso, porque sabe que ya fuimos redimidos y salvados con la sangre de Yeshua, que pertenecemos al reino de la luz, cuando antes éramos del reino de las tinieblas. Ahora no, ahora estamos en la luz del Mesías, ahora estamos en la luz del Eterno. Y ahí permanecemos en su energía, en su esencia divina, en su cobertura y en su protección. Y el enemigo odia a todos aquellos que hemos cambiado. Estábamos antes en las tinieblas y ahora estamos en la luz. Antes pertenecíamos al ejército del diablo haciendo maldad, ahora pertenecemos al ejército de Yahweh, ¿verdad? En Yeshua. Y nosotros, obviamente, tenemos este enemigo que está muy enojado y molesto con nosotros. Por eso el Señor nos manda que estemos alertas, que estemos bajo su cobertura y que permanezcamos firmes en Él. Y vamos a estar guardados y protegidos por Él mientras andemos buscando su rostro. Entonces, el enemigo va a lanzar sus ataques, va a lanzar sus hordas de malignidad, de malignos, de energías malas contra nosotros, pero nosotros en el Mesías, en Yeshua, podemos resistir todo ataque del diablo y nada nos causará daño ni mal. ¿Creen eso o no lo creen? Digan amén. Eso. Entonces, nosotros creemos que la palabra de Yeshua es fiel y es verdadera y se cumple en aquellos que buscan el reino del Eterno, el rostro de Yahweh. Entonces, dice la palabra en el libro, vamos al libro de Santiago, como se le conoce popularmente, en hebreo es Jacob o Jacobo, ¿verdad? El libro de Santiago, en el capítulo 4, versículo 7, dice así: someteos pues a Elohim, a Dios, a Yahweh, resistid al diablo y huirá de ustedes. Entonces, nos dice el Señor
que resistamos al diablo, y si oponemos resistencia, el diablo va a salir huyendo de nuestras vidas, va a salir huyendo de nuestros hogares, va a salir huyendo de nuestras familias. Hablando personalmente en cada ser humano, en cada creyente del Eterno, en cada hijo del Altísimo, nos dice: sométanse a Elohim, sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. ¿Verdad? ¿Qué es lo que queremos? Hacer huir al diablo de nuestras vidas. No tiene parte ni suerte en nosotros el diablo. El diablo no tiene parte ni suerte en nuestras vidas. ¿Ok? Dijo Yeshua: nada tiene en mí el diablo. ¿Por qué? Porque Yeshua andaba buscando al Eterno. El diablo no tenía ninguna opción de poder hacerle daño a Yeshua, por cuanto Yeshua andaba siguiendo a cabalidad la Torá, es decir, la palabra del Eterno, y andaba ceñido a sus enseñanzas. Entonces, vamos a entender todo esto. Dice: resiste al diablo y él huirá de vosotros. Pero nos aclara el Señor que primero tenemos que someternos. El apóstol Santiago, hablando por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu de Santidad, dice en este versículo: sométanse a Elohim, sujétense a Elohim, quiere decir, obedezcan a Elohim, cumplan con su palabra, no se desvíen ni a izquierda ni a derecha. Entonces dice: sométanse. Bien, lo primero es someternos. Después dice: resistan al diablo. Cuando ya estamos bien sometidos, resistimos al diablo. Y después de oponerle esa resistencia, el enemigo se da cuenta que no tiene oportunidad contra nosotros y ejercemos el dominio, la autoridad y usamos las armas espirituales que nos ha dado el Señor, que nos ha dado el Eterno, y entonces el diablo sale huyendo de nosotros. ¿Sí? Por eso la Biblia dice: saldrán huyendo, verán sus espaldas, es decir, donde salen dan vuelta y salen huyendo. Nosotros tenemos a Yeshua, nuestro Mesías, y creyendo en él y usando su palabra, su poder, la autoridad que nos ha dado en su nombre, podemos hacer huir al diablo, resistir. Entonces, lo malo es que la gente no resiste al diablo, entonces el diablo les puede hacer daño. ¿Sí? Usted va a ver, por ejemplo, que mucha gente dice: yo sí resisto al diablo, pero me sigue atacando y me sigue haciendo daño. Yo lo resisto, yo guerreo, yo oro, yo ayuno, yo hago todo esto. Está bien, pero dice: yo lo resisto al diablo y no huye. Problema tras problema, situación en mi vida, enfermedades, pobreza, todo eso. ¿Qué está pasando? Entonces, ahorita vamos a entender por qué el diablo no huye de las personas. ¿Por qué la persona tiene que salir huyendo del diablo? Que no debe de ser así. Porque cuando un hijo del Eterno, un creyente en Yeshua, en Yahweh, huye del diablo, está diciendo prácticamente que el diablo es más poderoso que el Eterno, que Yahweh. ¿Sí? Podemos tener situaciones a veces estresantes, de temor, quiere venir todo eso, pero tenemos el nombre que es sobre todo nombre. Poniendo nuestra confianza en él, manteniéndonos firmes en Yeshua y recibiendo del poder de su Espíritu en nosotros. Entonces la gente dice: pero ¿por qué me sigue viniendo todo esto? ¿Por qué cosa tras cosa, enfermedad tras enfermedad, problemas y esto? ¿Por qué? Ahorita vamos a aprender todo esto también. Porque lamentablemente, escuche usted lo que le voy a decir, lamentablemente me voy a contar yo también entre todos para que, ¿verdad? Porque todos fallamos de una u otra manera. ¿Por qué a veces no podemos resistir al diablo? Lamentablemente, porque en lugar de resistir al diablo, el pueblo, los hijos del Eterno, resisten al Espíritu de Santidad.
En lugar de resistir al diablo, dice la palabra que resisten al Espíritu de Santidad, que resisten al Señor, que se oponen al Señor, que hacen resistencia al Señor, porque el Señor quiere obrar en sus vidas, en nuestras vidas, pero resisten al Señor. El Espíritu de Santidad quiere hablarle, quiere guiar y dirigir al pueblo. El Espíritu de Santidad quiere enseñarle las leyes, los preceptos, los mandamientos, los estatutos. El Espíritu de Santidad nos anhela celosamente y quiere morar en nosotros, vivir en nosotros y ser Él nuestro guía. Los hijos de Elohim dicen somos guiados por el Espíritu de Santidad. Pero hay que anhelarlo, hay que desear tener la presencia, la Shekinah, el Ruach HaKodesh, el Espíritu de nuestras vidas, el Espíritu de Santidad. Pero a veces la gente lo resiste. El Espíritu no puede moverse en nuestras vidas, no puede llenarnos, no puede estar con nosotros ni cubrirnos. No puede guiarnos ni dirigirnos. ¿Por qué? Porque en lugar de resistir al diablo, resistimos al Espíritu de Santidad. Y eso es lo que pasa. Fíjese lo que dice la Torá. Váyase usted a ver el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 51. Mire lo que dice el siervo Esteban. Dice: duros de servir e incircuncisos de corazón y de oídos, ustedes resisten siempre al Espíritu de Santidad. Como vuestros padres, así también ustedes. Fíjense lo que les dice Esteban ahí, porque había muchos judíos, ¿verdad?, ortodoxos, que creían en la Torá, pero no creían en Yeshua, no creían en el Ruach HaKodesh como un mismo ser que es junto con Yahweh y con el Espíritu con Yeshua, que son un mismo Elohim. Entonces ahí dice en el versículo 51, duros de servir e incircuncisos de corazón y de oídos. Ustedes resisten siempre al Espíritu de Santidad. ¿Qué hacían? Resistían la palabra, resistían el Espíritu de Santidad. Estaban incircuncisos, dice aquí, no solamente de cerviz y de corazón, sino también de oídos. Es decir, tenían prepucio en su corazón, tenían prepucio en sus oídos, tenían prepucio en su alma y en su espíritu. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estaban endurecidos. No querían oír la palabra del Espíritu de Santidad, lo resistían. De tal grado que ahí en ese pasaje, después lo lee usted en su casa, apedrean a Esteban, porque Esteban, estando hablando con ellos, de repente una visión y dice: veo al Señor, veo a Yeshua. Entonces empieza a dar la visión y ellos hasta se taparon los oídos enojados y crujían los dientes bien molestos. ¿Por qué? Porque era el espíritu maligno que estaba ahí. Resistían al Espíritu de Santidad, pero no resistían al espíritu del diablo. ¿Entiende lo que estoy hablando? Y entonces les molestaba tanto cuando hablaba el Espíritu de Santidad, pero era el demonio que estaba ahí adentro. Le habían abierto los oídos al espíritu maligno y cerrado los oídos y su corazón al Espíritu de Santidad, de tal manera que dice: duros de servir e incircuncisos de corazón y de oídos. No les entra la palabra del Espíritu, no la quieren oír, son rebeldes, se endurecen, y de tal manera que lo agarraron, lo sacaron y lo apedrearon hasta que murió. Estando muriendo, antes de morir, dijo: no les tomes en cuenta este pecado. ¿Viste lo que hizo este siervo? Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que a veces, en lugar de resistir al diablo,
a las mentiras, a los mensajes, a los engaños del diablo, resistimos al Espíritu de Santidad que nos habla para que no hagamos tal cosa que no conviene, o para que hagamos tal cosa que sí conviene, que nos conviene, pero no oímos al Espíritu de Santidad, lo resistimos. Entonces, ¿cómo va a huir el diablo así? Si en lugar de resistirlo a él, resistimos al Espíritu de Santidad. Muchos dicen, yo no resisto al Espíritu de Santidad, lo que pasa es que lo que me dice el pastor me molesta y no me gusta. Bueno, si no va conforme a la Torah y conforme a la palabra, está bien que te molestes, pero si va conforme a la palabra, si va conforme a la Torah y a la enseñanza del Espíritu de Santidad, y si no la aceptas, estás resistiendo al mismo Espíritu de Santidad y es peligroso. Escucha lo que te digo, es peligroso. Porque el Espíritu de Santidad es la parte más dulce, tierna, sensible, amorosa, amable, sutil de Yahweh. ¿Entiendes? Es como una mamá tierna, dulce, amorosa, bondadosa, benigna. Y la persona cuando hace eso hiere al Espíritu de Santidad, a nuestra mamá, por así decir. Entonces dice, ustedes resisten al Espíritu de Santidad, al Ruach HaKodesh. Entonces dicen, yo sí le hago caso a Dios, pero no, ahí es pastores. Y empiezan a hablar cosas contra los siervos del Señor, contra los sacerdotes de Yahweh, es decir, contra los pastores de las congregaciones, que andan buscando al Eterno y que andan dando la palabra. Y ahí es peligroso, porque están hablando contra el Ruach HaKodesh. Porque el que habla la palabra de Yahweh está hablando la palabra del Espíritu, así como lo habló aquí Esteban y como otros siervos. Entonces, fíjese lo que dice el libro de Oseas, capítulo 4. Vamos a seguir hablando cómo resisten al Espíritu de Santidad. 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la Torah de tu Elohim, la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Ok? Entonces, fíjese, ahora vamos a ver el libro de Deuteronomio 17, Deuteronomio capítulo 17, Deuteronomio capítulo 17, y vamos a ver los versículos, varios versículos ahí del 8 en adelante. 8 dice así. Está hablando Yahweh. Cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, y entre una clase de herida y otra, en negocios de litigio en tus ciudades, o sea, cualquier asunto que tengas, da a entender, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Yahweh tu Dios escogiere, o sea, vas a ir al lugar que escogiere Yahweh tu Elohim. Y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que hubiere en aquellos días. Está hablando de los que juzgaban al pueblo por medio de la palabra del Eterno. O sea, si había un homicidio, si había un robo, si había una situación, algún problema, los que dilucidaban, los que hacían el juicio entre una cosa y otra era el sacerdote y los jueces que había ahí, es decir, los ancianos de ahí de la congregación y todo eso. Entonces dice, y preguntarás, y ellos te enseñarán las sentencias del juicio. O sea, ellos te van a decir lo que se tiene que hacer, cómo se va a proceder. Versículo 10. Y harás según la sentencia que te indiquen. Harás lo que te digan, está diciendo. Los del lugar que Yahweh quiere, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten, según la ley que te enseñen, y según el juicio que te digan, harás.
no te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declare. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar ahí delante de Yahweh tu Elohim, o al juez, el tal morirá. Y quitarás el mal de en medio de Israel. Escuchen lo que dice el Señor. Pero la gente piensa que está jugando Yahweh. Dice, no, eso es del Antiguo Testamento. Pero Yeshua dijo, yo no vine a abrogar la ley, vine a cumplirla. Y Yeshua habló de la Torá y siempre dijo que la ley se tenía que cumplir, los mandamientos y la ley, la Torá. Es decir, hablando de los mandamientos morales, de los estatutos, de los principios, ¿verdad? Que rigen al pueblo de Elohim para vivir en paz, en santidad, en bien, en todo esto, ¿verdad? Entonces, pero aquí dice tajantemente el Señor, según la ley que te enseñen y según el juicio que te digan, dice, harás, no te apartarás ni a derecha ni a izquierda de la sentencia que te declaren, o sea, de lo que te estén diciendo. ¿Sí? Y el hombre que procediere con soberbia, o sea, el que diga, es que, ¿por qué me va a decir a mí el sacerdote? ¿Por qué me va a decir el juez? ¿Por qué me va a decir a mí el pastor, el profeta que está ahí? ¿Por qué me va a decir eso? Eso se llama soberbia. El que procediere con soberbia, no obedeciendo, ¿a quién dice ahí? Al sacerdote, es decir, al pastor, al ministro que está ahí, que está hablando correctamente la Torá, la palabra del Eterno, y que está hablando por el Espíritu de Santidad, porque es el Espíritu de Santidad el que inspiró esta Torá, esta palabra. Por eso es que es grave rebelarse, ser soberbio y altivo. Entonces dice Yahweh, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar ahí delante de Yahweh tu Elohim, o al juez, el tal, o sea, el que desobedezca, morirá. Y quitarás el mal de en medio de Israel. O sea, Yahweh dice, de esta manera vas a quitar esa maldad, ese mal. En otras palabras, si hay una manzana que está podrida, te va a podrir todas las demás, dice Yahweh. Ahora, gracias a Yahweh que tenemos a Yeshua, que si vamos a Él, intercede por nosotros y nos arrepentimos y no se ejecuta directamente esta sentencia. Por la misericordia gigantesca del Eterno. Pero cuando la persona ya se soberbia, ya no quiere, lamentablemente, pero la gente no se da cuenta que ya le llegó esta sentencia. ¿Cómo te das cuenta que ya te llegó la sentencia de morir? Te empieza a morir espiritualmente, la gente no quiere orar, no quiere leer, le molesta todo. ¿Me está entendiendo? Morir espiritualmente. Ok, morir espiritualmente, ya vimos. Morir económicamente, pero la gente no ve las señales, ¿me entiende? No ve las señales, no se da cuenta que es el Señor el que está hablando. Está viniendo, está permitiendo que el Malach Mavet entre, el espíritu de muerte entre, porque el Señor quita su cobertura y el Malach Mavet, el espíritu de muerte, entra y se empieza a ver la muerte espiritual. La gente ni se autoanaliza ni dice, bueno, ¿por qué ya casi ni oro? ¿Por qué ni leo? ¿Por qué no quiero ir a la congregación? ¿Por qué no quiero evangelizar? ¿Por qué no quiero hacer cosas para el Señor? Porque es un síntoma. Pero la gente no se da cuenta. Entonces pasa esto y empieza a morir físicamente. La gente no se da cuenta. ¿Sí? Por eso aquí dice, cuando la gente sabia lee la Torah y indaga todo esto, dice, aquí dice esto. Si yo he desobedecido al sacerdote, al pastor, al ministro, que es el mismo Espíritu de Santidad hablando a través de él, he desobedecido, he resistido al Espíritu de Santidad. El Espíritu de Santidad es una cosa santísima, que no, Yahweh no permite que le dañen, ni que le blasfemen, ni que lo hieran, ni nada de eso.
Pero mire lo que dice el versículo 13. Y todo el pueblo oirá y temerá y no se ensoberbecerá. Así que, hermanos, nos conviene irnos quitando la soberbia y el orgullo, la altivez, la arrogancia, ¿verdad? Si no, tú mismo te vas a dar cuenta tú misma los síntomas. ¿Qué pasa? Esto, lo otro. Así se discierne y se entiende, así nos habla Yahweh, pero el hombre no oye. Habla también por sueños, dice la palabra, pero el hombre no entiende, porque está cerrado, no quiere. Porque hay soberbia y orgullo en tu corazón, porque no se quiere someter completamente al Eterno. Quiere vivir una vida a medias en el Señor. No, cada que veamos un precepto, un mandamiento, pues esforcémonos por cumplirlo. 4:14. Ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre. Ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre. Porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. En lugar de resistir al diablo, resisten al sacerdote, al pastor. El pastor les dice algo conforme a la Torah, conforme a la palabra. A lo mejor lo dice muy fuerte, muy duro, no sé, porque el pastor también tiene emociones, también tiene, ¿verdad? O sea, sentimientos, también tiene. El chiste es que no estamos hablando del pastor, estamos hablando de la Torah, de la palabra que te dice, ¿verdad? Si el pastor está hablando la Torah, está hablando la palabra, bueno, pues hay que escuchar la Torah, la palabra. No hay que resistir la palabra que es dada por un sacerdote, es decir, por un pastor, por un ministro del Eterno. Porque al resistir estamos resistiendo, como vimos, al mismo espíritu de santidad. Bien, hasta ahí ya entendimos, ¿verdad? Lo que yo quería que se comprendiera, porque queremos resistir al diablo, pero dice la gente, pero yo lo oro y resisto y guerreo y todo, pero ¿qué es lo que pasa? Pues hay que quitar la soberbia. Ahora, ¿cómo se resiste al diablo, a Satanás, a sus demonios? ¿Cómo lo haces que salga huyendo, que te dé la espalda y salga huyendo él y sus demonios? ¿Cómo hacerle? ¿Dónde está la clave? ¿Por qué no puedo hacer huir al diablo y a sus demonios de mi vida? ¿Por qué? ¿Cómo resistirlo? ¿Cuál es la clave? ¿Cómo se hace para resistir al enemigo? Ahí te va, te voy a decir. Entonces dice, resiste al diablo. ¿Cómo lo resisto? De esta manera. Si tú no lees la palabra del Eterno, o la lees un versículo y 10 minutos, 5 minutos y ya te aburriste, es el enemigo que quiere desviarte. Para que ya no sigas leyendo. ¿Qué tienes que hacer tú? Resistir al diablo. No, yo voy a leer el capítulo completo y voy a meditar en él y voy a aprender lo que dice el Señor, qué me quiere decir el Espíritu de Santidad. Entonces tú estás oponiendo resistencia al diablo que no quiere que tú leas la Torah. ¿Me está entendiendo? Al orar, es que yo voy a orar, yo sí oro cuando como, dicen, oro cuando me voy a acostar, 1 minuto, 2 minutos, Señor, ya me voy a acostar, cuídame, guárdame, amén. Cuando me levanto, oro 3 minutos, Señor, buenos días, te amo, amén, cúbrenos, cuídanos, guárdanos, ya. ¿Me entienden? Yeshua nos dijo que mínimo tenemos que estar orando 1 hora al día. ¿Se acuerdan? Bien, les digo a los apóstoles, ninguna hora pudieron orar conmigo. Como diciendo, pues que Yeshua oraba mucho. Claro, no podemos orar a lo mejor porque tenemos cosas que hacer, pero repartido en las 24 horas podemos orar 1 hora, 10 minutos, 15 minutos, un momento, después en la tarde que tengo otra chance, unos 10, 15, 20 minutos, luego en la noche otros 20 minutos, y si puedes en la madrugada otros minutos. Y ahí se va. O en el día, si estás haciendo algo que estás haciendo de comer o algo, andas orando. Que no es igual que estar concentrado en la oración, pero bueno, pues es algo de oración. ¿Ok? Bueno,
El diablo no quiere que ores, quiere que ores 5 minutos, está bien, ¿para qué orar mucho? No se necesita mucha oración, claro que no, Yahweh oye rápido, pero Él quiere que estemos con Él, porque al estar nosotros orando, fíjense lo que pasa, cuando nosotros estamos orando, estamos en la presencia de la Shejinah, la presencia divina, la amadísima presencia que nos está recubriendo y llenando de su esencia. ¿A qué llamamos esencia? A la energía bendita y sagrada que nos cubre. Es real esto. En el mundo espiritual es real. Y se manifiesta también en el mundo natural esa protección. ¿Sí? Entonces, nos resistimos al diablo no haciéndole caso, que nada más oremos poquito e intentamos orar más. ¿Amén? Bueno. ¿Qué más? Ayunar. Es que yo voy a ayunar, pues voy a ayunar ahora, un día o medio día. Está bien lo que tú propongas, ayunar hasta tales horas, ¿ok? Pero ayunas un día ahorita y luego se ayuna hasta dentro de 7, 8 meses, medio día, 3 horas, 4 horas, pues, ¿qué comunión va a haber ahí con el Eterno? Sí hay, pero muy poca. Pero cuando hay un ayuno, no estoy diciendo que el ayuno es la panacea de todo, no, estoy diciendo que el ayuno es decir, yo me abstengo de lo natural, del alimento natural, porque quiero llenarme de tu alimento espiritual, de tu presencia divina. Entonces, antes a los judíos acostumbraban y siempre han acostumbrado a ayunar 2 veces por semana. Acuérdense lo que dijo Yeshua cuando vio que un pecador se estaba arrepintiendo y también estaba al lado de él un judío de aquellos tiempos que cumplía con la Torah, entre comillas, ¿verdad? Que decía, yo ayuno 2 veces a la semana, yo doy diezmo de todo, yo ando buscando al Eterno, decía ese judío. Y el que no conocía a Yahweh, que estaba pues muy afligido y arrepentido por sus pecados, nada más decía, ten piedad de mí, Señor, que soy pecador, y te pegaba a ti. Ten piedad de mí, Señor, que soy pecador. No quería ni levantar los ojos al cielo porque se sentía pecador. Entonces Yeshua dijo, ¿cuál de los dos salió justificado? El que dijo que ayunaba 2 veces a la semana, que daba diezmos, que no faltaba a la congregación, o aquel que llegó y dijo, ten piedad de mí, humildemente. ¿Cuál de los dos salió justificado de ahí? Pues obviamente el que fue con un corazón humilde y sincero. El otro se estaba vanagloriando. No era que estaba mal lo que estaba haciendo, no estaba mal. Estaba presumiendo, dándose vanagloria. Y eso no le agrada al Señor porque toda la gloria es de Él y todo proviene de Él. Ese es el asunto. Entonces, pero hay que ayunar entonces regularmente. ¿Sí? Bien, así resistimos al diablo. Y seguimos hablando de esto. ¿Cómo resistimos al diablo para que huya de nosotros? Resistimos a ser soberbios. Resistimos a la soberbia y al altivez. Resistimos al egoísmo. Todo para mí y nada para los demás. Está tocada, Anita, el espíritu de santidad la está tocando. Esas lágrimas comparten. Resistimos a los pleitos, a las contiendas, que es lo que quiere el diablo, está en medio viendo a uno y a otro. Dice el diablo, muy bien, muy bien, resístelo a él, a mí no me resistas, resístelo a él, a ella. Pone a los matrimonios a pelear, a los hermanos a pelear, a los familiares a pelear. ¿Sí? ¿Cómo se resiste al diablo? Dice la palabra en la Torah, el que disimula la contienda es sabio. Las ofensas, del que disimula las ofensas que lo ofenden, que le dicen, le importa poco si le dicen, si lo vituperan. No le sale el orgullo de, ¿por qué a mí me dijeron esto? De Yeshua, el Rey de Gloria y de todo el universo, lo vituperaron y le dijeron de todo. Y él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sí? Entonces tenemos que resistir al diablo como con un corazón perdonador. Perdonar a todos los que nos hayan herido, ofendido, lastimado, causado daño o dolor de cualquier manera. ¿Sí?
¿Cómo lo resistimos al enemigo? En lugar de ira y de enojo, paz, amor, amistad, amabilidad, afabilidad. Por eso te das cuenta y te empiezas a analizar, por eso no puedes resistir al diablo. No lo pueden resistir muchos. Pero con esta enseñanza, va a ver si no va a salir huyendo el diablo. El diablo del enojo que venía, la ira, se va a ir. Ah, caray, ya no tuve eso. El del pleito se va a ir, ya huyó. El de soberbia, no me sobrevezco por nada, no es nada mío, todo es de Yahweh, ¿de qué me jacto? ¡Pum! Se va a ir huyendo. ¿Por qué? Esa es la manera de resistir. Resistes a la maledicencia, al hablar mal, a maldecir, a chismear, a murmurar, a criticar. Opones resistencia, eso es oponer resistencia al diablo. Y cuando él ve por un lado y por otro no tiene cabida, entonces al estar tú oponiendo esa resistencia, tu centro de carga, vamos a decir así, nos convertimos en un centro de carga de alimentación de la energía de lo alto que no puede resistir demonio alguno. Hablando de la energía de la Shejinah, te empiezas a llenar, a envolver, tú mismo te conviertes en una fuente de energía, de luz potente que las tinieblas no resisten. Ajá. ¿Qué resistes también? Resistes la avaricia y la codicia y el amor al dinero. ¿Sí? Porque el diablo te trae, no, mira, es que tú tienes que tener mucho, tú tienes que ser muy próspero, tú tienes que tener riquezas. Yahweh también quiere eso, pero el diablo las quiere que las obtengas de otra manera, quejándote. Quiere que te desesperes por tener, ¿me está entendiendo? Que te quejes contra el Eterno. El Eterno te va a dar riquezas, las riquezas si tú sigues las riquezas no te van a llegar, las riquezas te van a seguir a ti cuando tú resistas de esta manera al diablo. La pobreza va a huir, ¿por qué? Porque la pobreza viene cuando uno quiere riquezas ya rápido, inmediatamente quiero sobreabundancia. ¿Por qué? Porque al pensar nosotros esto estamos diciendo, estoy pobre, estoy carente. Entonces, no confiamos en Yahweh que nos va a sustentar, eso es lo que estamos diciendo. Entonces no estamos resistiendo al diablo, estamos resistiendo al Eterno que nos quiere bendecir. ¿Estamos entendiendo esto? Bueno. Entonces, sigamos. Resistir es oponerse al enemigo que viene contra ti, a los espíritus malignos que te quieren influenciar, manipular en tu vida, en tu mente, para que tú abras la puerta y ellos te pueden agarrar como un títere y tú te opongas y en lugar de resistir al diablo, resistas al espíritu de santidad y a su palabra. Eso es lo que quiere, porque sabe que de ahí va a sacar ventaja. Son engaños del enemigo, así obra. Es muy sutil para obrar, para que la gente no se dé cuenta que están en el engaño. ¿Ok? Entonces, puse estos ejemplos para acortar la enseñanza, pero nosotros vamos a hacer resistencia de esta manera al enemigo. Porque el enemigo va a entrar, por ejemplo, si yo soy flojo y apático en la palabra de Yahweh, obviamente el diablo está viendo y dice, no hombre, este es papita, está abierta la puerta, voy a entrar fácil. ¿Sí? No, pero cuando la persona es diligente, en todo, estoy hablando en todo, ¿sí? Porque, por ejemplo, cuando la persona es diligente en orar y en buscar el rostro del Señor, pero no es diligente en hacer las cosas aquí en la tierra, en lo natural, pues tampoco va a resistir al diablo. El diablo lo va a traer a palo, ¿sí? En pobreza, en miseria, en escasez, en enfermedades, ¿ok?
Por ejemplo, si resistimos las ganas, los deseos carnales, dice la palabra que la concupiscencia que está en la carne, porque el cuerpo es el impedimento del alma, estamos en un cuerpo encapsulado que tiene deseos naturales que puso Yahweh, pero están desordenados porque no tenemos la palabra del Eterno y no buscamos la comunión con el Señor. Y entonces la carne está desenfrenada y desea esos deseos que tiene naturales, desea hacerlos de una manera torcida, sin ningún control de la palabra. Por ejemplo, a alguien que quiere tener relaciones sexuales, pues la puede tener con su esposa, tiene que estar casado, casada, pero no, porque no está sometido al Señor, no busca la palabra, entonces su cuerpo anhela, tiene deseos sexuales, pero entonces son desordenados y no están ordenados en la palabra de Yahweh. Va a satisfacer sus deseos sexuales, pero van a tener consecuencias. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Resistir. Cuando el enemigo quiera poner deseos sexuales ilícitos, nosotros resistimos en el Señor, en Yahweh, sometiéndonos a Él, y el diablo va a huir. Claro que es una práctica, no nada más con una vez que le digas y que lo hagas, no, el diablo es terco, pero al paso del tiempo él va ya a darse cuenta que ya no tiene cabida. ¿Sí? Va a pasar algún tiempo, pero se va a dar cuenta que ya por más que lo intentó una vez, 2 veces, 3, 10, 15, 20, 100, ya después no va a poder hacerlo. Sí, ya va a intentarlo, pero ya no tan seguido porque sabe que la persona ya está preparada. Va a estar esperando que la persona se descuide. Pero por eso nosotros no tenemos que descuidarnos. Todos los días de nuestra vida, en cada momento de nuestra existencia, nosotros tenemos que seguir la Torá, la palabra del Eterno, ¿verdad? Entonces, muchos piensan que resistir al diablo es decirle, te resisto en el nombre de Yeshua, la sangre de Cristo tiene poder y te vas de mi vida. Eso se tiene que decir, pero tiene que corresponder con la vida que estamos viviendo. Si estamos resistiendo en nuestro corazón, en nuestros comportamientos, en nuestras palabras, en nuestro andar aquí en la tierra, si estamos resistiendo en santidad, en obediencia, resistimos al diablo, él va a huir cuando tú le digas fuera. Va a obedecer, no le va a quedar otra. No es que el diablo tenga otra opción de quedarse, me quedo o no me quedo, no. Cuando tú andas sometido al Señor, el diablo tiene que huir. No es de que a ver si quiere o no quiere. Es que se tiene que largar. No tiene cabida ni parte ni suerte. Pero tiene que ser de la manera que Yahweh nos dice. Y entonces la gente se desespera y el diablo es lo que quiere y vuelven a caer otra vez en contradicciones, hacen cosas que no convienen, hablan cosas, piensan cosas, reaccionan de otra manera. Y eso es lo que quiere precisamente Satanás. Y está risa y risa, mira, me quiere resistir. Y dice que conoce el nombre de Yeshua. Y dice que conoce a Yahweh. Y dice que es un siervo, una sierva. Yo ya sé que son eso, pero andan con esto. Yo sé de dónde, como dice el dicho, de qué pata cojean. Pero el diablo, los demonios están viendo y dicen, no le hallo por ningún lado, y si me le acerco, la energía que tiene me va a pulverizar. Porque aunque usted no crea, hay una energía alrededor, un campo electromagnético natural, fortalecido por el Señor, y un campo espiritual, electromagnético, donde cualquier mosca, estoy hablando en sentido espiritual, es decir, cualquier demonio que se acerca, como cuando ponen las luces así que atraen a las moscas y ahí quedan electrocutadas, así mismo. Por eso la palabra dice, el diablo será estopa bajo nuestros pies. Y esto no es soberbia. Si lo hacemos con soberbia, el diablo se da cuenta. Pero cuando lo haces con seguridad, en humildad, sabiendo quién eres en el Mesías y que andas en una vida correcta con Él, que no eres perfecto, que cuando resbalas te levantas y caes y sigues al Señor y te humillas ante Él, pues el diablo sabe quién eres. ¿Sí? Y el diablo dice, no, aquí
Si me le enfrento a este, me va a hacer garra. Mejor le busco por otro lado. ¿Sí? Y te va a poner circunstancias de esto y lo otro, que te dijeron, o que sucedió aquella cosa, o esto. No se solucionan las cosas aquí en la tierra. Nada se soluciona aquí en la tierra, nada. Lo que usted quiera solucionar no lo va a lograr aquí en la tierra. Tiene que ir a lo alto, en el mundo espiritual, en la dimensión del eterno. Ahí, en el mundo espiritual, arriba, donde se arreglan las situaciones, ahí es. Nada va a solucionar ni arreglar aquí la gente en la tierra. Nada. Nada se arregla. Y la gente quiere arreglar las cosas de aquí en la tierra primero. Ya después seguiré a Dios. Primero arreglo las cosas yo aquí porque yo sé. Esto se llama soberbia. ¿Sí? Fíjese, hay personas que quieren ordenarle al diablo, hombres, mujeres, pero no se quieren someter a la Torah. La palabra dice, no estoy juzgando ni criticando, es para edificación. Escuchen, es con amor. Dice Pablo, al hombre le es vergonzoso tener el cabello largo, ¿verdad? Tipo de mujer, acá largo. Claro, no se va a perder la persona ni se va a ir al infierno porque tenga el camino largo, el cabello largo, quiere decir. Sin embargo, la persona cree que anda siguiendo al Señor, la anda siguiendo y que tiene autoridad, pero no tiene autoridad porque la palabra está dada precisamente por eso. Dice, porque al hombre le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Entonces, si es deshonroso, ¿voy a poder yo resistir al diablo cuando venga con algo contra mí? No lo voy a resistir. ¿Cómo lo resisto yo al diablo entonces? Pues si mi carne quiere que yo me deje el pelo largo porque lo tengo muy bonito siendo hombre y, estoy hablando a los jóvenes, claro. Yo lo tenía bien largo, hermano, hasta por acá cuando no conocía al Eterno, obviamente. Entonces, pues sí, se ve uno más galancillo acá y todo, ¿no? Entonces los jóvenes, eso es lo que quieren. Ay, qué padre, ¿verdad? Aunque sean creyentes, el pelo largo. Pues sí, pero ¿sabes qué? Si no te lo cortas, no estás resistiendo al enemigo. Entonces, ¿cómo resisto? Ahí te va a ver si verdaderamente amas al Señor. O resistes al Espíritu de Santidad o resistes al diablo. Pero si yo digo, no, es que soy religioso. Sí, lo dijo Pablo, pero no tiene nada que ver. Yo amo al Señor con mi corazón. Sí, pero te está diciendo que hay que hacerlo. La Torah. ¿Lo haces o no lo haces? Esa es una... Ahí viene la decisión. Todo es decisión en la vida. Decides someterte al Eterno. Entonces en ese momento, si la persona es humilde, va a decir, pues si la palabra dice, lo hago. No sabes qué autoridad vas ganando cuando tú haces eso. Cuando te sometes al Señor, tienes autoridad y puedes resistir al diablo. En esa manera estás resistiéndolo ya. ¿Por qué? Porque mi soberbia y mi orgullo, o mi vanagloria, o mi altanería, quieren que yo siga así, poniendo excusas de que no tienen ningún problema que yo tenga el pelo largo, que eso es muy religioso. Son puras excusas, ¿me entienden? Pero yo dejo eso y digo, no, si la palabra dice, yo voy a obedecer. Esa es una manera poderosa de que resistes al diablo. ¿Qué es resistir al diablo? Someternos a Elohim y resistir todas sus mentiras. A la mujer, no, pues yo cuando oro, pues yo ya no uso velo para orar. Si no quieres, no uses velo. No, es que dice la palabra que el velo también es el cabello largo. Sí, pero la palabra dice que encima de ese cabello largo te tienes que poner un velo para orar. ¿Pero por qué? Es que eso es muy religioso, eso no se debe de hacer. Soberbia y orgullo. ¿Cuándo va a resistir al diablo? Se empieza a manifestar lo que dice aquí. La muerte espiritual, muerte física con enfermedad o algo, muerte en el trabajo, la economía, las finanzas o algo.
¿Por qué? La Biblia dice, a la mujer le es deshonroso orar sin cubrirse la cabeza. ¿Por qué? Porque es una señal a los ángeles. Los ángeles están para eso, viendo a ver si cumplimos o no. Llevando ahí, ¿verdad? En la libreta, bueno, ya no son libretas, ahí los ángeles también ahora usan tablets, de esas tabletas espirituales, de esas computadoras espirituales, hacer ahí rápido. Entonces están viendo todo y dicen, esta no se cubrió la cabeza. Dice la Biblia que por causa de que nosotros estamos presentes, se la tiene que cubrir porque nosotros nos damos cuenta si está obedeciendo para darle autoridad, para que tenga autoridad. Pero no la tiene, porque no se somete. ¿Por qué? Porque el hombre, Yeshua es la cabeza del hombre, el hombre es la cabeza de la mujer. Y la mujer que está casada y se pone velo, está diciendo que está sujeta a su marido. ¡Wow! Pero las personas no quieren esto porque, no, es que eso ya no, es que eso es muy religioso. Mira cómo me voy a ver con el velo, voy a parecer viejita, de las viejitas de antes que traían los velos y están ahí en las congregaciones. Pues así dice la Torá. Y no nada más aquí, cuando vas a orar en tu casa te cubres con velo. Y el Señor se da cuenta que estás sometido. Entonces, ¿cómo resistes al diablo? En resumen, cumpliendo los mandamientos, la Torá, lo que nos dijo Yeshua. Para eso nos lo dice el Señor. No nos lo dice para, ¡ay, qué fastidio! ¡Ay, es mucho! No me gusta. No nos lo dice para hacernos la vida imposible. Nos dice por nuestro propio bien, para ser bendecidos, tener autoridad y que el diablo no nos gane ventaja. Hágalo. Hay mucha resistencia. Mire lo que pasaba con Abraham. Abraham y Sara. Bueno, dice la Biblia, la Torá, en el Nuevo Testamento, dice, en el Brit Hadashah, o sea, el pacto renovado, dice, Abraham luchó esperanza contra esperanza. Y dice la palabra, si no están dos de acuerdo en alguna misma cosa, no se puede. Abraham estaba creyéndole a Yahweh, ¿sí? Que le iba a dar un hijo a los 75 años, tenía, cuando salió de ahí. Entonces, 75 años. Pasó el tiempo y no tenían al hijo. Entonces Sara, la mujer, se desespera. Abraham le había dado la palabra a Yahweh, le había dado la palabra de que iba a tener un hijo. De ese hijo que le iba a dar Yahweh con Sara, iba a tener una descendencia. Pero esta era la esperanza de Abraham. Pero ¿sabe qué? La oposición de Sara. Entonces no se cumplía lo que Yahweh quería darle a Abraham. No se cumplía. ¿Por qué? Por eso después, siglos después, nos aclara la palabra. Dice, era esperanza contra esperanza. Abraham tenía una esperanza, Sara otra. Era un choque. Entonces, cuando llegaba, la promesa la quería mandar Yahweh, pero no podía porque era una contraposición. No tenían la misma fe. Abraham creía que iba a venir por medio de Sara, pero Sara decía, no, métete con mi criada y dame un hijo. ¿Me entiendes? Y ese hijo, en lugar de bien, les causó mucho mal, mucho dolor a Sara también. Y ahora hasta la fecha está causando, Ismael está causando mucho dolor en toda la tierra. De donde descienden los ismaelitas, es decir, los ismaelitas son un pueblo de los árabes, Arabia y todo eso, donde salen esos que son muy fieros, porque eso le dijo en la palabra. Este hijo que vas a tener porque te metiste con la criada, le hiciste caso a Sara, ¿verdad? Va a ser muy fiero. Él va a estar contra todos y todos contra él. ¿Y qué es lo que pasa con ese pueblo que es así? Así son.
con sus propios hermanos, que es el pueblo de judío, quieren destruirnos. ¿Por qué? Porque la guerra la tuvieron desde que Sara le dijo a Abraham, y Abraham que le hizo caso, de meterse con la criada, pero ese no era el hijo de la promesa, no le creyeron a Yahweh. Bueno, Abraham sí, pero se dejó dominar por lo mismo que le pasó a Adán. Adán también, la mujer ahí, ¿por qué? Porque el diablo, ya estamos hablando, el diablo, si no lo resiste la mujer, la utiliza, porque la mujer es muy sensible, es muy emocional, es muy sentimental, está bien, pero eso lo debe de enfocar para lo bueno. A Yahweh le gusta lo sentimental, lo emocional, el amor, pero sometido a su palabra y hace milagros. Cuando Sara entendió, le dijo, no, pues corre la mejor, porque ya me están haciendo la vida de cuadritos. ¿Y qué pasó? Abraham tuvo que echar a su hijo con la criada de ahí. Pero no resistieron al enemigo. Yahweh da una promesa y él la cumple. ¿Sí? Pero nosotros decimos, no, yo sé más que Yahweh. O se desespera la gente. Yo sé cómo hacerle aquí. Mira, ¿sabes qué? Te metes con la criada y como están en mi casa, legal y legítimamente es mi hijo. Dijo Sara. Y a la mera hora ya no lo aguantaba. ¿Es malo? Entonces había esperanza contra esperanza. ¿Cómo no se materializa la bendición? Pero si están todos de acuerdo, dice, en cualquier cosa que pidan les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Pero ahí no había acuerdo. Abraham tenía fe que Yahweh le había dicho la promesa y Sara. ¿Será o no? No, yo creo que no es cierto. O si será, mira, ya ves y contesta. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Nada. ¿Y qué pasó? La desgracia con hasta la fecha estamos sufriendo todo eso, la humanidad. Bueno, entonces, en resumen, como les dije, es entender a cabalidad cómo resistir al diablo. La gente piensa que nada más diciéndole al diablo, como les dije hace rato, yo te ordeno, diablo, que te vayas en el nombre de Jesús. ¿Sí? Dice el diablo. ¿Y tú quién eres? Como le dijo a los hijos de Seba, a Pablo conozco y sé quién es Yeshua, pero tú quién eres? ¿Qué pitos tocas aquí o qué? Pues yo te ordeno que te vayas. Ah, sí. ¿Te quieres poner conmigo? ¿Quieres que salga huyendo? Pues el que va a salir huyendo eres tú. Y el diablo se les echó encima el endemoniado y salieron huyendo. ¿Por qué? Porque ellos no tenían una relación con el Eterno. Nada más habían oído que en el nombre de Jesús se iban los demonios, pero en su corazón no habían aceptado a Yeshua, no creían en Yeshua. Eran hijos de un tal Seba, que era sacerdote de ahí, era creyente, pero no creían en Yeshua. No lo aceptaban. Entonces, así no se puede. Si tú te sometes, si yo me someto, miren, te voy a contar algo, no sé si ya se los conté, pero hace muchos años yo tenía poquito en el ministerio, pero ya el Señor me usaba para echar fuera a los demonios, se manifestaban y todo. Aquí está mi esposa, también ella andaba conmigo y todo, andábamos allá con aquellos años. Una vez fui yo solo, me dijeron que fuera a orar por un endemoniado, estaba en la cama, lo tenían allá amarrado así. Y yo fui con otro hermano porque pues me conocía, pero yo tenía poco, no, o sea, no conocía mucho de la Torah, conocía algo, pero no así. Ahora tampoco conozco porque nunca vamos a aprender, pero un poquito más conozco. Entonces me llevaron a esa casa y estaba la mamá y se puso contenta la mamá cuando me vio llegar porque pues ya van a orar y se va a quedar librecito. Entonces al estar platicando yo ahí me senté por un lado de la cama y el otro hermano que iba conmigo también ahí.
Y entonces estaba así, él me vio entrar, el endemoniado que estaba ahí así, y me vio entrar así, y luego percibió, y me dijo, ¿qué quieres aquí? Vente mejor. Y se rió. Y yo, pues como si nada, ¿verdad? Que voy, que me siento por un lado de la cama. Digo, ¿quién eres tú? ¿Cómo te llamas? Va hablando del espíritu malo. Pero entonces en eso le cambia la voz. Mira, te voy a decir una cosa. Es mejor que te vayas. No te conviene. Yo dije, no, pues los demonios siempre echan mentiras. Yo ya sabía eso, mentiroso. Hombre, le dije, no tienes por qué tener a este hombre así, te tienes que ir de ahí, de él. Y entonces ya le hizo así, sí, amarrado, pero sirvió así tantito así. Y volteó y me vio. Te estoy hablando en serio, es mejor que te vayas. Te conviene, te estoy diciendo. Entonces yo ahí cuando lo vi así, caray, sentí, yo no sentía, yo me quise hacer así, ¿verdad? Como si nada. Pero entonces en mi interior oí la voz que me dijo, no ores por él ni nada. ¿Sí? Que no orara. Porque yo creo que Yahweh sabía que todavía no estaba muy preparada, bien preparada. Y que había por ahí a lo mejor alguna rendija. Ajá. Que podía entrar el enemigo, causar algún daño. Y yo no fui renuente. Yo no fui renuente al Señor, sino que le obedecí. Y le dije al otro, no supo nada el hermano que iba conmigo ahí. Y a la señora le digo, ¿sabe qué? Hay cosas que también él tiene, porque él también no quería, había hecho, yo no sabía que habían hecho nada. Y hay cosas que él tiene, pero ahorita no podemos orar por él. Entonces la señora se puso triste, ¿verdad? Porque pues, quería haber librado a su hijo, pero no se podía. Porque había hecho cosas también que me había revelado el Señor, pero aparte yo, porque sí traía un espíritu, pero una potestad fuerte. Y que si yo, a lo mejor yo no sabía, pero Yahweh sabía que a lo mejor yo tenía un área en mi corazón, en mi vida, que no estaba bien. Y que el enemigo podía tomar ventaja de eso. Y le agradezco a Yahweh por eso. Porque no hay que ser soberbios también, hay que ser humildes. Y por eso usted ve que yo puedo, no hombre, a mí los demonios, no hombre, yo oro y yo hago esto. Qué bueno si tienes autoridad, pero no te jactes, ni te ensoberbezcas. Tú no lo haces. Es la palabra, es la unción del Señor, es la energía del poderoso. Nosotros nada más somos unos instrumentos que utiliza y punto, porque nada es nuestro. ¿Sí? Entonces, eso si resistes al diablo así, huye de ti. Porque dice, yo quería que estuviera abierta la puerta de la soberbia, pero no, está cerrada con la humildad, no puedo entrar ahí. No puede entrar el diablo, destruir, matar y robar, no puede hacer. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Dar la vuelta y salir huyendo. Esa es la verdad. Confirmado con la Torah, con la palabra. ¿Tenemos autoridad si andamos con él? Sí. Si procuramos seguir al Señor y de repente resbalamos o cometemos algo que no lo hacemos intencionalmente, usted sigue teniendo autoridad, se arrepiente y usted sigue con el Señor. No hay ningún problema, el diablo no le va a hacer daño. Se le va a oponer, eso sí. ¿Sí? Pero nosotros tenemos resistencia, poder y autoridad contra esta obra del diablo. ¿Por qué? Porque a la vez que nosotros lo resistimos y lo echamos fuera, él también pone resistencia para que no, o sea, obstáculos para que me entiendan, para que nosotros no salgamos adelante. ¿Sí? Pero a veces nada más vemos los obstáculos que hay, que nos pone el diablo, pero no vemos las causas por qué las puede poner. Y los obstáculos los pone el enemigo cuando puede ponerlos y no podemos quitar esos obstáculos porque nuestras vidas no están acorde con el Eterno. No estamos sometidos y no podemos resistir al enemigo. Y no huye. Ahí anda siempre. Pero cuando nosotros entendemos todo esto, el enemigo tiene que huir. ¿Sí? Tiene que, patas para qué las quiero y tiene que salir de nuestras vidas. Nosotros tenemos promesa de Yeshua.
Te doy poder y autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada te dañará. Eso es lo que dice la palabra del Eterno. Pero uno se pregunta a veces, ¿y entonces por qué me dañó? ¿Sí? Pero si es que yo voy a la congregación y yo oro y yo esto, sí, puedes hacer todo esto. Pero lo importante es cómo estás en tu interior. ¿Qué estorbos hay en la vida tuya, en la mía? ¿Qué tengo que quitar que me está estorbando y no permite que yo pueda ejercer la autoridad y que el diablo huya? ¿Qué está pasando en mi vida? Pero hay que ser humildes y mansos de corazón. Bueno, yo creo que ya con esto tenemos para esta enseñanza, ¿verdad? Quedó clarito de que si queremos resistir al enemigo, a Satanás, al diablo y a sus demonios, y que salgan huyendo de nuestras vidas, primero debemos dejar de resistir al espíritu de santidad. ¿Escuchó? ¿Escuchaste, Joel? Yo también. Sí. Debemos de dejar de resistir al espíritu bendito, divino y sagrado de santidad del Altísimo. Cuando Él nos hable algo, no tengamos oídos incircuncisos, no tengamos corazón incircunciso, no tengamos mente incircuncisa, espíritu incircunciso, ni alma incircuncisa, sino que nosotros no resistamos al espíritu de santidad, que quitemos las clipot, que quitemos los prepucios de nuestras vidas, de nuestros ojos, de nuestros oídos, de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestro ser, y que estemos con el oído abierto para oír la dulce, bendita, amorosa y a veces firme y fuerte voz del Espíritu de Santidad cuando nos habla. Lo hace por nuestro bien. No quiere que venga la muerte, el Malak Mavet, a destruir nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, no hay que resistir al Espíritu de Santidad. Pues si usted ve enfrente de usted, el que le está hablando es un hombre, escuche, es un ser humano, pero la gente por eso a veces peca de soberbia y dicen, ¿y ese hombre por qué me va a decir a mí? ¿Quién es él que me está hablando? ¿Ese pastor quién es para decirme a mí? Ese pastor está puesto y es el intermediario entre Yahweh y usted, el que me está oyendo, los que se están oyendo. Porque si usted dice, no, yo no quiero saber nada de él, el Señor dice, ok, Joel, quítate. Ahora voy yo directamente porque tú eras la barrera que estaba, ¿verdad? Yo permitiendo para no ir directamente contra él. Pero ellos no entendieron que para eso era la reconvención, para eso era la reprensión, para eso era la exhortación. No entendieron que era para que se quitara todo estorbo y bloqueo de sus vidas y el enemigo saliera huyendo para que pudieran resistir al diablo. Pero ahora ya no van a poder resistirlo, voy a quitar mi cobertura y entonces les voy a permitir que el diablo haga algo para que ellos reaccionen, pero lamentablemente tienen que ser de una manera, una sacudida fuerte. Pero Yahweh no quiere eso. ¿Qué papá va a querer que a sus hijos les pase? Nada. Lo hace nada más por amor, para que nos salvemos tanto en alma, como en cuerpo, como en alma, como en cuerpo, como espíritu, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras finanzas, en nuestro negocio, en trabajo, en ministerio, en todo. Eso es lo que Él quiere, por eso lo hace. Amén. Bueno, aquí terminamos esta enseñanza. Akadosh Baruj Hu, el santo bendito sea con todos ustedes. Que aprendamos cómo resistir al diablo para que él huya. Y que aprendamos a no resistir al Ruach HaKodesh, al Espíritu de Santidad. El Señor les bendiga. El Santo de Israel sea con todos ustedes. Amén. Ve, amén.